El jazz es el arte del momento, ¿verdad? Y sin embargo, una máquina lo capturó para siempre. Hoy vamos a analizar esa increíble paradoja, cómo la música más libre de todas acabó encontrando la inmortalidad en un simple disco. Esta frase de Dan Morgenstern, la verdad, lo clava. Resume perfectamente la paradoja que tenemos entre manos. A ver, ¿cómo es posible que una música tan del momento, tan efímera como el jazz, se convirtiera en un fenómeno mundial? Pues la respuesta, aunque parezca mentira, está en la tecnología. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo metes en un disco algo tan espontáneo, la esencia pura de la improvisación? Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, a los primerísimos días de la grabación, una época en la que, creedme, el jazz y la tecnología parecían dos planetas completamente distintos. Al principio, la industria discográfica, veía el jazz como una moda y poco más, música para bailar, para vender discos y ya está. Lo que no se imaginaban, ni de lejos, es que estaban a punto de abrir la caja de Pandora de una revolución artística que lo cambiaría todo. Y es que la tecnología avanzaba a una velocidad de vértigo. Piénsalo, en menos de 10 años pasamos de unas grabaciones súper rudimentarias a tener obras maestras de gente como Ellington y Armstrong. Ellos convirtieron el estudio en su laboratorio particular. El disco de 3 minutos era su lienzo. Y a partir de ahí el jazz ya nunca volvió a ser el mismo. Y claro, en el epicentro de todo este terremoto hay una figura absolutamente monumental. Louis Armstrong. Él fue el primero que vio el verdadero potencial del fonógrafo. Se dio cuenta de que no era solo una máquina para grabar música, sino una herramienta para reinventarla por completo. Y ojo, no es ninguna exageración decir que estas grabaciones son literalmente la piedra sobre la que se construyó todo el jazz moderno. En un pequeño estudio de Chicago, Armstrong llegó y, básicamente, reescribió las reglas del juego. Su influencia se nota hoy en día en cada nota de jazz que se ha tocado desde entonces. Así de claro. Aquí está el cambio clave, el antes y el después. El jazz de Nueva Orleans era como una conversación musical, ¿sabes? Una improvisación de todo el grupo a la vez. Pero Armstrong, que era muy listo, aprovechó que las grabaciones cada vez eran más nítidas y puso el foco en una sola persona. Convirtió el jazz en el arte del solista, del virtuoso. Es que con una sola canción, Hotter Than That, se entiende toda la revolución. Empieza con ese solo que te deja sin aliento, y luego está ese scat tan innovador, esta técnica de usar la voz como si fuera un instrumento más, en un duelo cara a cara con el guitarrista Lonnie Johnson. Cada segundo de esta grabación es una clase magistral. Y lo mejor es que gracias al disco, músicos de todo el planeta pudieron ponerse los cascos y estudiarla nota por nota. Así que, en resumen, Armstrong usó el estudio como su taller personal para rediseñar el jazz de arriba a abajo. Y una vez que esa visión quedó grabada para siempre en un disco, la mecha prendió. La revolución se extendió por todo el mundo, inspirando a toda una nueva generación de músicos. Vale, la semilla de la revolución ya estaba plantada. Y el jazz entró en una era completamente nueva. La tecnología ya no era una simple espectadora, no solo grababa la música, sino que empezó a darle forma, a inspirar nuevos niveles de creatividad. El formato del disco estaba a punto de cambiar y con él iba a cambiar todo el futuro del jazz. Y aquí viene la siguiente bomba tecnológica, el LP, el long play. De repente se acabó la tiranía de los 3 minutos. Los músicos pasaron a tener más de 20 minutos por cada cara del disco. Era como pasar de un folio a un mural gigantesco. Un lienzo en blanco para explorar, para improvisar, para llevar su arte hasta donde quisieran. Claro, el LP provocó una reacción en cadena brutal. Más tiempo significaba solos más largos, más atrevidos. Y de ahí nacieron las famosas Blowing Sessions de sellos como Prestige. Por primera vez se podía capturar en un disco toda la energía, toda la espontaneidad de una jam session de jazz de verdad. Y la industria también se puso las pilas, ¿eh? Empezaron a aparecer productores con una visión increíble, como John Hammond, y sellos independientes como Blue Note o Verve. Ellos fueron los que empezaron a tratar el jazz como lo que era, un arte con mayúsculas. Les dieron a los músicos la libertad y el apoyo que necesitaban para crear auténticas obras maestras. Y con todo esto llegamos a la que muchos consideran la edad de oro del jazz, los años 50 y 60. Con la libertad que daba el LP, el álbum dejó de ser una simple colección de canciones. Se convirtió en algo mucho más grande, en una obra de arte total, una declaración de intenciones de principio a fin. Gente como Dave Brubeck, Art Blakey y, por supuesto, el gigante John Coltrane, ellos fueron los arquitectos de esta nueva era. Sus álbumes no eran solo para escuchar, eran para vivirlos. Te metían de lleno en universos sonoros de una complejidad y una belleza que de verdad no se habían visto antes.
Mirad, para entender de verdad de lo que estamos hablando, solo hay que escuchar al cuarteto clásico de John Coltrane. La conexión que tenían esos cuatro tíos era pura telepatía musical. Y eso les permitió llevar el formato LP al límite y, de paso, redefinir para siempre el sonido del jazz. Crescentes, para muchísima gente, es la obra cumbre de este cuarteto legendario. Pero ¿qué tiene este álbum que lo hace tan especial? La clave, y esto es importante, no está solo en los solos. Está en cómo está construida la música, en su arquitectura. Vamos a coger Lonnie's Lament como ejemplo. Coltrane, que era el líder indiscutible, aquí da un paso atrás. Toca la melodía al principio y luego, ¡pum!, se aparta para que se luzcan el pianista, Tyner, y el bajista, Garrison. Fijaos qué curioso. Aquí el verdadero solista no es una persona, es el sonido de todo el cuarteto junto. Es el grupo funcionando como una sola voz, una declaración artística de unidad total. Y así, de los discos de cera al vinilo, de la cinta magnética al streaming, la tecnología no ha parado de evolucionar. Y con cada nuevo paso, ese tesoro que es el jazz ha ido creciendo y creciendo. Tenemos un siglo entero de música espontánea, capturada para siempre, ahí, esperando a que alguien la descubra. Del LP pasamos al CD, y del CD al streaming que tenemos hoy. La consecuencia es que la música de jazz es más accesible que nunca. Es como tener una biblioteca infinita de historia y de sonido, literalmente, a un solo clic. Pero claro, con un siglo entero de música disponible, la pregunta es casi obligada, ¿vale? ¿Y por dónde empiezo yo? ¿Cómo se navega por este océano de sonido sin ahogarse? Pues quizá la mejor respuesta sea la más simple. Simplemente empezar. Cada grabación es una puerta a un mundo nuevo, una invitación a un viaje alucinante. Desde esos primeros ecos de Nueva Orleans hasta los viajes cósmicos de Coltrane, toda esa música está ahí, vivita y coleando, esperando. Solo hay que darle al play.